Muy buenos días chicos, bienvenidos jóvenes estudiantes a esta nueva semana que vamos a hacer lo que es en el área de comunicación, lo que es el curso de literatura. Soy el profesor Gustavo García y en el curso de literatura vamos a ver hoy día lo que es la literatura y los géneros literarios. Como apreciamos en las imágenes, estos libros antiguos, ¿no? Nos habla sobre la literatura que han plasmado, ¿no? Que es una obra de arte, ¿no? Y vamos a ver los diferentes géneros literarios que han aparecido. Empezamos con lo que es la literatura. Vamos a basarnos en la etimología de literatura. La literatura viene de la palabra latina literae o litera, ¿no? ¿Qué significa letra o escritura? Normalmente, esta siempre, como les dije, las palabras van a derivar normalmente de una etimología. Entonces, ¿qué cosa será la literatura? Es el arte, ¿no? De la palabra. La literatura es el arte con el que expresa la belleza por medio de las palabras y por tanto se relaciona con otras artes y tiene una finalidad estética. Lo dice Aristóteles, ¿no? Tiene algo estético, algo adecuado, lo plasma sus sentimientos, sus emociones, embellece lo que es las palabras en los libros. Entonces, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son las distintas variedades de obras literarias agrupadas por características comunes. Según el asunto, la forma o la actitud del autor que tiene. Lo que hace una comparación bien al igual que la natación tiene diversos estilos, ¿no? La literatura también presenta estilos. A estos estilos se le llama géneros literarios. El primero que intentó clasificar las obras literarias y ordenarlos en género fue el filósofo Aristóteles, que lo dice en su obra Poética, que fue en el siglo III a.C. Así surgen los tres géneros clásicos que son. ¿Cuáles son esos tres géneros clásicos? La épica, la lírica y dramático. Vamos a ver. La- lo que es el género épico, el género lírico y el género dramático. El épico está escrito en prosa o verso, nos basa en narración de historias legendarias creados para ser leídos. Acá encontramos mucho lo que es mitología griega, ¿no? Habla de dioses, semidioses, de héroes que aparecen lo que es en las obras épicas. ¿Cómo son las obras de la Iliada, la Odisea, la Eneida, el Cantar de Dios? El género lírico está escrito en verso, también escritos con lenguaje poético, creados para ser recitados. Este género lírico es un género subjetivo, ve el interior del autor, lo que siente, lo que va a expresar en su contenido. Y tenemos varios, lo que son estos géneros líricos, ¿no? Que son lo que es los poemas, los himnos, las canciones, las églogas, ¿no? Y tenemos el género dramático. Este género dramático está escrito en diálogos, situación narrada por personajes. Está creado para ser actuado. Esto se hacía en representación con unos autores que se prendían lo que es una línea de un guión para poderse representar frente al público. Empezamos con el género épico. También normalmente se dice que puede ser novela, novelista, narrada en una historia legendaria. Tenemos los subgéneros o lo que son las especies de género épico, que es la epopeya, ¿ya? Cantar de gesta y poema épico. La epopeya son prosa o verso, memorias de una nación en torno a un héroe, como por ejemplo lo que le dije y mencioné yo, que fue la Ilíada y la Odisea. Los cantares de gestas eran hechos en verso, eran memorias de una nación en torno a un héroe, como por ejemplo el cantar de Miosí o el cantar de Roldán. En el poema épico, hecho en verso también, que narra, tiene una narración en poema de las aventuras de un héroe, como por ejemplo la Divina Comedia. Vamos a ver ahora el género lírico, ¿no? Que acá normalmente vemos a un poeta que transmite sentimientos y emociones de algo subjetivo, ¿no? Como su subgénero o especie son el himno, la oda, la canción, elegía, égloga, sátira, letías,
coplas y entre otros. El himno son composición lírica inspirada en una organización o país. La oda son composición lírica inspirada en cualquier cosa. La canción es una composición lírica inspirada en cualquier también cosa. La elegía, composición lírica inspirada en un lamento. La égloga, composición lírica inspirada en una vida del campesino, ¿no? Dialogada por personajes. La sátira, composición lírica inspirada en la indignación y rechazo hacia algo. Y la letrilla es una composición lírica de versos cortos, con estrofas que repiten el mismo sentimiento. Como vemos en la imagen, tenemos a nuestro autor peruano César Vallejo. Es uno de los grandes poetas que tuvimos en nuestro Perú. El tercer género dramático que consideraba Aristóteles habla sobre los dramaturgos, ¿no? Que cree historia narrada por sus personajes. Tenemos sus especies, también conocido como subgénero. La comedia, la tragedia y el drama. Son los tres especies que consideraba también lo que es Aristóteles. De ahí aparecieron lo que es la tragicomedia, el melodrama, el entremés, autos sacramentales, ¿no? O también lo que es lo trágico, que hemos mencionado. La comedia, situación o conflicto no grave desarrollado en un ambiente de humor y con final feliz, ¿no? Es algo también a veces picaresco o burlesco. La tragedia es una situación o conflicto grave desarrollado en un ambiente de seriedad y con final triste, ¿no? Porque hay muerte. En cambio, el drama es una situación o conflicto desarrollado en un ambiente de seriedad con un final feliz o triste. Se puede variar, pero no hay lo que es muerte. La tragicomedia mezcla la comedia con la tragedia. El melodrama es un drama acompañado de melodías instrumentales, que también ustedes lo han escuchado de repente en una ópera. Los entremés, comedia corta entre funciones de comedias. Y los autos sacramentales se trata de drama de temas religiosos. Acá tenemos la representación, una de las obras maestras que hizo Sófocles, que es el Edipo Rey. Aparece un género moderno que existen además de estos tres géneros clásicos otros dos, que son los géneros modernos, ¿no? Que apareció en el siglo III después de Cristo y en el siglo XV después de Cristo. El que aparece en el siglo III después de Cristo es la narrativa y en el siglo XV después de Cristo es la expositiva. Estos géneros son géneros modernos que me aparecido. A ver, el género narrativo reemplaza a la antigua épica. Se caracteriza por relatar o narrar, ¿no? Escenas, es decir, contar una serie de hechos que le ocurren a uno o varios personajes. Es el género más importante en la actualidad y es el más escrito hoy en día. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la obra Don Quijote de la Mancha de Cervantes, Madame Bovary de Gustavo Flaubert, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky o El Señor de los Anillos de Tolkien. Entonces son las obras de género narrativo. Las especies que tiene este género narrativo va a ser lo que son las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, las tradiciones, la biografía, las autobiografías y entre otros. Acá hemos mencionado lo que son las especies. Y en el género expositivo, que es un género didáctico también conocido, sirve para exponer ideas de manera literaria. Es el género más joven. Estas obras se conocen con el nombre de ensayos. Ensayos como de Montaigne, la Utopía de Arcaica de Vargas Llosa, la llamada doble de Octavio Paz. Entonces, chicos, hemos visto hoy día lo que son los géneros literarios. Repasen la información que se les ha enviado y nos vemos en clase para cualquier duda y consulta. Gracias, chicos, nosotros nos estamos viendo. Cuídense.